Hola, bueno, el día de hoy decidí hacer un pequeño get ready with me. Me voy a tomar un par de fotitos ahora, así que me quería hacer un maquillaje súper simple, como un tipo de no makeup look para el día de hoy. Voy a hacerme un par de retoques, ahora mismo no tengo nada en la cara, creo que lo notan. Pero bueno, me desperté hace un par de horas, me lavé mi carita, me lavé los dientes, me puse también mis Invisalign, que los tengo puestos ahora mismo. Y para empezar, lo primero que voy a hacer es ponerme un poco de bloqueador solar. Es muy importante usar bloqueador solar todos los días, la gente no lo sabe. Es lo más importante en cuanto a cuidado de la piel, el bloqueador solar es lo más importante, la verdad. Voy a ponerme un poco de esto. Vi en TikTok, vi una persona en TikTok que dijo que esta es la cantidad de tonos normalmente se debe poner en la cara. Normalmente cuando me voy a hacer maquillaje siempre me aseguro de ponerme un tipo de crema antes de ponerme la base o el corrector o cualquier cosa, porque me da como un tipo de glow para que uno brille. Si voy a ponerme esto en la cara, me voy a ver muy raro ahora mismo, lo siento. Pronto lo arreglaremos. Tienen que ser bien gentiles con su cara porque si no les van a salir arrugas. Yo no quiero arrugas, así que me estoy cuidando la piel un montón. Normalmente cuando uno se pone el bloqueador solar queda como que lleno de grasa y lleno sintiéndose como este no lo hace tanto y estoy feliz por eso y no me deja la cara. Normalmente uno siempre se pone eso y te deja un tipo de white cast y este no lo tiene mucho, así que estoy feliz por eso. Esto va a contar como la crema antes de empezar el maquillaje. Normalmente para que mi maquillaje sea más brillante y mi piel sea más radiante, uno se tiene que poner un poco de crema antes, abajo del corrector, abajo de la base o cualquier cosa. Para empezar, hoy no voy a usar base de maquillaje porque quiero que sea un look un poco más natural, así que solamente voy a estar usando un corrector. Y no voy a usar tanto tampoco. Ponemos un par de esto por aquí, en la nariz, un poquito en todos lados, pero no tanto. Creo que esto es todo lo que voy a hacer por ahí. Usar tus dedos en vez de una brocha hace que todo sea un poco más natural, así que si siento que necesito un poquito más, me puedo echar. Y eso sería todo por la base. Creo que lo que voy a hacer ahora es ponerme un poquitito de polvo en la zona T, un poquitito abajo de los ojos, un poquitito en la frente y en toda esta área. Una zona T y un poquitito abajo de los ojos. Voy a tratar de dejar afuera los cachetes y... Hola, bueno, después de ver... Ok, ¿cómo era? Hola, bueno, en edición me di cuenta de que un pedazo... Ahí va, no, ok. Hola, bueno, en edición me di cuenta de que un pedazo del video se cortó porque la cámara dejó de grabar o algo así. Entonces vengo a enseñarles los siguientes pasos. Después de que me eché todo el corrector y toda esa cosa, me eché polvo aquí, abajo de los ojos y en toda esta zona. Y dejé afuera los cachetitos porque, no sé, se ven más brillantes así. Igual después le eché contour, así que en polvo. Así que, like, no se preocupen por eso. Igual vamos a echar polvo ahí después. Pero no se preocupen, ya después, eso sí lo van a ver. Y luego de eso, para hacerme las cejas, cogí un lápiz y me peiné las cejas y me puse una cosa. Y ya después seguimos aquí donde están. Yay. Sorry, me falló la cámara. Después de usar mi lápiz de cejas, voy a usar un poquitito de gel para las cejas y voy a tratar de dejarles en su lugar. Y esto sería todo por las cejas. Para los ojos no sé exactamente qué quiero hacer. Creo que para dejarlo natural no voy a hacer nada hoy por los ojos y solamente voy a ir a la máscara. Con eyelash curler voy a curleármelas. ¿Curlearme? Voy a usar esto. Con el cepillito de cejas que usé antes voy a tratar de peinarlas un poco para que se me haga un poco más fácil echar máscara ahora. Ahora voy a usar una máscara para mis pestañas y también me echaré un poquitito de esto en las pestañas abajo. Voy a hacer un contour básico, no voy a hacer nada fuerte tampoco, pero voy a coger un polvo que sea uno o dos tonos más oscuros que mi tono natural de piel y voy a hacer un poco de contour. Normalmente lo que veo es que la gente hace un tipo de 3. Personalmente no tengo mucha frente. Mi frente es un poco pequeña y, como se dice, no tengo un cheekbone tan marcado. Lo que yo hago normalmente es solamente hacerme contour en esta área. Basado en mis rasgos faciales trato de no ponerme contour en la frente y solamente me enfoco más en este área. Voy a echar un poco ahí y voy a mezclarlo un montón. Cualquier resto que quede en la brocha voy a ponerlo abajo de mi nariz. Normalmente también cuando hago contour tomo la sombra que usé y la pongo aquí en el borde de mi labio abajo. Es prácticamente crear una sombra abajo del labio abajo para que pareciera que estuviera como que... En cuanto a highlight y contour, lo que yo personalmente hago es crear sombras donde quiero sombras y acentuar lo que quiero acentuar. El siguiente paso sería usar un lip tint. Voy a usar muy poquito y voy a difuminarlo un montón para que parezca que fuera mi tono natural. Lo bueno de los lip tints es que no tengo que repiclarlos tan a menudo, ya que
se quedan tinteados en mi boca. Podría usar cualquiera de estos tres. Durante el día podría usar uno de estos que es un chapstick, solo para darme humectación. Podría encontrar uno de estos que es como un chapstick pero tiene un poco de color también. O también podría usar un lip gloss. Esto es lo que yo voy a estar usando hoy, ya que me voy a tomar un par de fotos y bueno. Tengo una paleta de sombras brillantes que normalmente uso de highlight. Voy a escoger un tono y lo voy a poner en estas áreas. Y con una de estas brochas voy a tratar de difuminarlo lo más que pueda. Y creo que voy a poner un poquitito de esto dentro de mis párpados también. Voy a escoger muy poquito blush y me lo voy a poner. Y ya por último voy a retocar el polvo que me eché al principio y voy a ponerlo encima del blush, encima del contour y voy a mezclarlo todo prácticamente. Y eso sería todo prácticamente para el maquillaje. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a soltar el cabello, me lo voy a arreglar un poquitito y me voy a tomar mis fotos. Y este sería el look completado. Espero que se les haya hecho útil este video. Normalmente no me maquillo todos los días, pero hoy decidí tomarme fotos, así que quería hacer mi mejor esfuerzo. Si les gustó el video, por favor díganme en los comentarios y seguiré haciéndolos. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video.